En esta tercera lección del curso de Inmunología de Tecnología Médica, año 2020, veremos los conceptos fundamentales que dan cuenta de la inmunidad innata. La inmunidad innata fue descrita a raíz de un descubrimiento que se hizo en la mosca, por eso esta foto en esta diapositiva, y lo que se encontró fue que genes que tenían que ver con la ubicación espacial de los apéndices de la mosca, que los investigadores denominaron genes TOL, cuando se veían mutados o tenían alguna alteración, las moscas tenían infecciones por hongos a repetición hasta que morían. Y entonces estos genes, que se llamó genes tipo TOL, fueron relacionados con la protección de las moscas frente a las infecciones por hongos. Posteriormente, muchos científicos aportaron a la comprensión de estas respuestas mediadas por estos genes, y los más importantes fueron Charles Janaway y Ruslan Metsitov, quienes describieron que estos genes codificaban receptores para ciertas moléculas propias de los microorganismos. En esta presentación vamos a hablar sobre este tema. Según lo que vimos en la clase anterior, el sistema inmunológico distingue entre lo propio y lo no propio, discrimina entre ambos y genera respuestas innatas y adaptativas para eliminar aquello que no es propio. En esta figura podemos ver cuáles son las principales o los principales elementos que el sistema inmune contacta en la vida diaria y expulsa de nuestro organismo en forma permanente. Entre ellas nosotros encontramos bacterias intra y extracelulares, virus, toxinas de estas bacterias, hongos, hay una gran diversidad de fármacos, eritrocitos, parásitos, hay alimentos que producen respuestas inmunológicas, cosméticos, el polen de las plantas, la saliva de los insectos, el MHC que vieron ustedes en la clase anterior de células halogénicas, hasta metales pesados son capaces de producir respuestas inmunológicas que van a arreglárselas para eliminar aquellos elementos que reconocieron como no propios. Para llevar a cabo su misión, el sistema inmunológico tiene distintas estrategias. Pero hay ciertos eventos que ocurren en todas ellas. El primer evento que ocurre es el reconocimiento de aquello que no es propio. Y aquí hay diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Posteriormente, las células que reconocieron a estos elementos no propios se activan y generan una respuesta efectora que tiende a eliminar aquello que no es propio. Esta secuencia de eventos ocurre tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Las estrategias entonces particulares de la inmunidad innata podemos decir que comprenden mecanismos que impiden el ingreso de microorganismos y sustancias ajenas, y entre ellas se encuentran las barreras mecánicas, las barreras que impiden el ingreso de estos microorganismos. Y las más importantes son la piel y las mucosas, que nos separan desde el medio ambiente en que vivimos. Además de esto, también impiden el ingreso una serie de sustancias bactericidas que se encuentran en saliva, en lágrimas, en mucus. También está presente el pH ácido en el estómago, que es capaz de impedir que las bacterias se multipliquen, enzimas en el estómago que las pueden digerir, flujo de líquidos, movimiento de cilios y otros. De hecho, cuando, por ejemplo, tenemos un problema bacteriano, una infección bacteriana
en la uretra, muchas veces el hecho de eliminar orina permanentemente favorece que eliminemos aquellas bacterias que nos están infectando. También tenemos otros mecanismos en la inmunidad innata que son importantes cuando el microorganismo o los microorganismos han ya ingresado a nuestro organismo. Entre ellas tenemos el sistema del complemento, la presencia de células NK y, muy importante, la inflamación, que es el mecanismo que permite que lleguen células fagocíticas y eliminen aquello que nos está invadiendo. Las estrategias, en cambio, en la inmunidad adaptativa dependen básicamente de los dos tipos de respuesta que la inmunidad adaptativa tiene, que son la respuesta humoral, mediada por anticuerpos, y la respuesta celular, mediada por linfocitos T. En el caso de los anticuerpos, ¿cómo pueden actuar estos en contra de aquellos microorganismos y otras sustancias que pueden habernos invadido? En primer lugar, neutralizar al agente injuriante, opsonizarlo, que significa cubrirlo para que sea reconocido por células fagocíticas, o bien, en el caso de las inmunoglobulina E, obligar a células cebadas a que liberen histamina y de esa manera generen una inflamación. Y finalmente pueden activar al complemento, que vamos a ver en la segunda lección de este día, a través de las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M, básicamente. Ahora, la respuesta celular está mediada por linfocitos T, y las estrategias que usan estas células son, en primer lugar, matar a la célula que está afectada por un microorganismo o que es halogénica, o sea, no pertenece a ese organismo. Pueden también participar ayudando a las células B a secretar anticuerpos. Pueden reclutar células fagocíticas a través de la liberación de citoquinas. Pueden promover la fagocitosis mediante la inflamación y pueden generar memoria tanto en la línea T como en la línea B. En el transcurso de estas lecciones vamos a conocer cada uno de estas estrategias del sistema inmunológico adaptativo. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa están estrechamente ligadas. Son cómplices en la eliminación de aquello que no es propio. ¿Cómo ocurre esto? La inmunidad innata induce respuestas inmunes adaptativas a través de la presentación a las células de la respuesta adaptativa, la presentación de aquello que está invadiendo nuestro organismo. La inmunidad innata influye en la estrategia de eliminación del antígeno que utilizará la respuesta adaptativa, va a decir, le informa al sistema adaptativo de ciertas características de los microorganismos, y a través de esta información las respuestas adaptativas son las que se requiere para eliminarlo. Y la respuesta adaptativa, una vez generada, va a agregar especificidad a las respuestas innatas y utiliza a la respuesta innata para eliminar finalmente al antígeno, o sea, al elemento que está provocando esta respuesta. Los protagonistas de la inmunidad innata y adaptativa interactúan entre sí constantemente durante la acción de cada una de ellas. En la inmunidad innata son extremadamente importantes las células dendríticas, los macrófagos, las células de la sangre, polimorfonucleares, tanto neutrófilos, eosinófilos y basófilos, las células cebadas que se encuentran en el tejido conjuntivo, las células NK o linfocitos grandes granulares que se encuentran en la sangre,
y muy importante el sistema del complemento que se encuentra en el plasma de nuestra sangre. Todas estas células tienen distintas maneras de eliminar aquello que ha invadido nuestro organismo. La inmunidad adaptativa, por otra parte, presenta dos grandes grupos de células que son los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T tenemos dos subpoblaciones que son los TCD4 y los TCD8, que tienen distintas maneras de actuar frente a lo no propio. Los linfocitos B son los que se transforman en células plasmáticas y posteriormente liberan anticuerpos. Todas estas células interactúan entre sí durante las respuestas inmunes y por lo tanto son cómplices en eliminar o aislar lo no propio. Los mecanismos que operan en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa entonces interactúan estrechamente, pero ambas poseen características que los distinguen. Por ejemplo, los receptores en el sistema innato son codificados por genes completos y fijos en el genoma, por lo tanto están presentes en todas nuestras células, estos genes. Y en el sistema inmune adaptativo, los genes son codificados, los receptores para antígenos son codificados en segmentos génicos. Vamos a ver en un ratito más en qué consiste esto. La distribución no es clonal, los receptores son iguales en todas las células, en cambio en el sistema inmune adaptativo son clonales, vale decir, distintas células tienen distintos receptores. El reconocimiento es de patrones moleculares conservados en el caso de las respuestas innatas, tales como lipopolisacáridos, glicanos y mananos, y en cambio en el sistema adaptativo lo que se reconoce son estructuras moleculares y más aún zonas de estas estructuras moleculares. La discriminación propio-no propio en el caso del sistema innato es perfecta, ya que lo que reconoce el sistema innato son moléculas que no están presentes en el huésped, pero sí están presentes en los microorganismos. En cambio, en el sistema adaptativo es imperfecto, ya que ha sido seleccionado en células somáticas individuales. El tiempo de acción es inmediato en el caso del sistema innato y es tardío en el caso del sistema adaptativo. Y la respuesta consiste, en el caso del sistema innato, en moléculas coestimuladoras, citoquinas, estímulo a la inflamación y respuesta inmune adaptativa. En cambio, en el sistema adaptativo, la respuesta es la expansión clonal o anergia y la respuesta humoral y o celular. Vamos a analizar con más cuidado los conceptos que están involucrados en esta tabla. Veamos cómo surgen los receptores, y esta es una diferencia sumamente importante para entender muy bien lo que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adaptativa. Si ustedes se fijan en este dibujo, esta célula tiene un gen, aquí de color blanco, que codifica un receptor y ese receptor es igual en todas las células de nuestro organismo y el gen es igual en todas las células de nuestro organismo. Y el receptor que codifican va a ser un receptor que va a reconocer una determinada estructura que está presente en los microorganismos y no está presente en el huésped de dichos microorganismos. Entonces aquí hay un gen, una proteína que tiene una conformación determinada para reconocer a aquellas moléculas que vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos. En cambio, en el sistema inmune adaptativo, si ustedes se fijan, lo que nosotros heredamos de nuestros padres son segmentos génicos, o sea, pedacitos de genes, y estos en cada célula, en cada linfocito, en un linfocito,
se produce la unión de algunos de estos segmentos para formar el gen que va a codificar al receptor. Entonces, cada linfocito, cada individuo linfocito tiene un receptor propio y distinto al de otro linfocito. Y va a ser capaz ese receptor de reconocer una sola estructura molecular, que en este dibujo está representada como esta pelotita roja. Este linfocito entonces no va a ser capaz de reconocer estas otras estructuras que están mostradas en este dibujo, solamente aquella para la cual es afín el receptor. Y cada linfocito entonces va a formar un clon de linfocitos que va a tener esa especificidad y no otra. De esto vamos a hablar mucho más en las próximas clases. Los receptores para la inmunidad innata se denominan RRP o receptores de reconocimiento de patrones, o PRR en inglés, que quiere decir Pattern Recognition Receptors, y se expresan en distintos tipos celulares y sus ligandos son los PAMs, vale decir, estas moléculas propias de distintos tipos de microorganismos. En cambio, los receptores de la inmunidad adaptativa se denominan TCR o T-Cell Receptor y BCR o B-Cell Receptor y se expresan solo en los linfocitos T y B respectivamente. Las moléculas que reconocen estos receptores son moléculas presentes en los distintos microorganismos y las células son capaces de discriminar entre un microorganismo y otro. En cambio, las células que reconocen a través de PRR no son capaces de discriminar entre una bacteria y otra. Dicho en otras palabras, esta célula puede reconocer un estreptococo, un neumococo, un estafilococo, etc., mediante el reconocimiento de la misma molécula. En cambio, las células linfoides del sistema adaptativo pueden discriminar entre un estreptococo, un neumococo y un estafilococo. Y una respuesta inmunológica adaptativa que se generó contra un estreptococo no sirve ni para el neumococo ni para el estafilococo, porque es altamente específica para el estreptococo. Bueno, los receptores entonces de la inmunidad innata reconocen moléculas compartidas por muchos microorganismos que se llaman PAMs, y que han sido altamente conservadas a lo largo de la evolución. Estas moléculas son moléculas indispensables para el funcionamiento de estos microorganismos y están presentes en todos ellos. En cambio, los receptores de la inmunidad adaptativa reconocen moléculas particulares y propias de cada microorganismo, denominadas genéricamente antígenos. Por lo tanto, uno de estos microorganismos tiene los PAMs, que van a ser reconocidos por la inmunidad innata, pero también cada una de sus moléculas puede ser antigénica, de manera que una de estas bacterias puede tener un antígeno 1, un antígeno 2, un antígeno 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por ejemplo. Y en la respuesta adaptativa se va a generar un clon de linfocitos anti el antígeno A, otro clon de linfocitos va a reconocer al antígeno 2, otro va a reconocer al antígeno 3, otro al antígeno 4 y así sucesivamente. Aquí se representa el mismo concepto con un poquitito mayor de detalle y lo que vemos son los PAMs que están presentes en todos estos microorganismos que se muestran aquí, que están presentes en las membranas de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, y que son compartidos por muchos de ellos, están ausentes en los huéspedes de los microorganismos y son moléculas indispensables para que ese microorganismo persista y viva. Si nosotros eliminamos estas moléculas de estos microorganismos, ellos van a morir. Por ejemplo,
Los lipopolisacáridos, la manosa, los péptidos glicanos, el ácido lipoteicoico, el RNA viral y otros son estas moléculas que denominamos PAMs y que son reconocidas por la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa, en cambio, si nosotros miramos esta bacteria, en uno de sus cilios vemos que hay una proteína y en esa proteína hay un determinante antigénico 1, un determinante antigénico 2 y un determinante antigénico 3 y un determinante antigénico 4. Ahora, para cada uno de estos determinantes antigénicos se va a montar una respuesta inmune y se van a generar anticuerpos anti-1, anticuerpos anti-2, anticuerpos anti-3 y anticuerpos anti-4. Por lo tanto, esa molécula tiene en este dibujo 4 determinantes antigénicos o epitopos. Entonces, ¿cómo sucede esto a lo largo del tiempo? Los mecanismos de la inmunidad innata están siempre presentes y actúan de inmediato, vale decir, están allí siempre y no se necesita generar la respuesta, sino que surge en forma inmediata una vez que los microorganismos logran penetrar estas barreras epiteliales que son parte de la inmunidad innata. Una vez que logran penetrar a ellas, el mecanismo más utilizado para eliminarlas es la fagocitosis y esta se favorece grandemente cuando se produce una respuesta inflamatoria. Y la fagocitosis consiste en el englobamiento de la bacteria, en su interiorización hacia el citoplasma de la célula fagocítica, la muerte de ella y posteriormente la degradación. Tanto los macrófagos como los polimorfos nucleares neutrófilos son capaces de fagocitar microorganismos. Otro mecanismo que también es muy eficiente son las células NK, capaces de matar células que están infectadas por virus. Y finalmente el sistema de complemento también es activable a través de distintos mecanismos, tanto con o como sin anticuerpos, y se produce la lisis de la bacteria. La inmunidad innata adaptativa, en cambio, está mediada por linfocitos B que van a sufrir una proliferación una vez que han reconocido al antígeno y posteriormente se van a diferenciar en células plasmáticas que van a secretar anticuerpos con la misma especificidad del anticuerpo que forma parte del receptor para el antígeno. En el caso de los linfocitos T, se va a producir un reconocimiento del antígeno mediante la presentación del antígeno por parte de un macrófago. Va a haber una proliferación de los linfocitos que reconocieron al antígeno y estos van a provocar una respuesta efectora tendiente a eliminar al microorganismo. Ahora bien, analicemos un poco más profundamente lo que ocurre en la inmunidad innata con respecto a los receptores y a los ligandos que ellos captan. El receptor más importante de la inmunidad innata son los TLR, como ya les dije, el Toll-like receptor, que se encuentra en lugares estratégicos de las células, llámese membrana plasmática exterior o llámese membrana en endosomas, y estas moléculas que tienen esta forma como de ganchito van a ser capaces de reconocer a ligandos que están presentes en bacterias, parásitos, hongos, y como ustedes ven hay hasta aquí representados 9 TLRs distintos que reconocen distintos microorganismos y van a ser capaces entonces de originar una respuesta que vamos a analizar inmediatamente. En esta tabla se ve
cuál es el Toll-like receptor número 1, reconoce a los triacil-lipopéptidos en las micobacterias y así sucesivamente. Esto simplemente para que ustedes vean la gran diversidad de receptores tipo Toll que hay y la gran cantidad de patrones moleculares que pueden reconocer. Los receptores de reconocimiento de patrones no solamente son los tipo Toll que están señalados acá, sino que además hay otros tipos de receptores como los receptores tipo NOT o NLR que están presentes en el citosol de las células, los receptores lectinas tipo C que están ubicados en la membrana, los receptores basurero o receptores scavenger que están ubicados también en la membrana y los receptores tipo RIC. Ahora, estos, de lo que les decía recién, los más importantes son los receptores tipo Toll y tipo NOT. Ahora, estos receptores no solo reconocen a elementos que están presentes en la bacteria, sino que también reconocen unos elementos que se denominan DAMs, que son moléculas que derivan de células que han sufrido un daño o células que han muerto. Viene la sigla de danger o de death, o sea, de peligro o de muerte. Los TLR y los NOT son capaces entonces de reconocer y reaccionar frente tanto a PAMs como a DAMs. Aquí en este esquema vemos lo que ocurre cuando una célula reconoce a un PAMS o un DAMS a través de su PRR que está señalado aquí. ¿Qué le pasa a la célula? La célula reacciona, ya vamos a ver cómo, y libera una serie de citoquinas, y estas citoquinas, que son moléculas mensajeras, van a llevarle mensajes a las células para que generen una inflamación por un lado y para que generen una estrategia para que el sistema inmune adaptativo reconozca al antígeno que está al PAMS que está provocando esta respuesta. Y esto simplemente sirve para que la respuesta adaptativa se adapte, valga la redundancia, a el tipo de microorganismos que ha ingresado y logre eliminarlo. Entonces las células fagocíticas y otras tienen estos otros receptores, además de los que ya he nombrado, que son los tipo Toll, lectina tipo C, los receptores scavenger, etcétera, que son receptores de reconocimiento de patrones. Pero pensemos que esta célula que reconoció al PAMP o al DAMP es una célula que tiene que reaccionar y tiene que trabajar en el contexto de la inflamación para reconocer y matar a la gente que está provocando el problema. Entonces, además de estos receptores de patrones moleculares, tenemos receptores para moléculas del complemento, receptores para citoquinas, receptores para quimioquinas que le van a dar una dirección a la migración de las células, un receptores para péptidos formilados presentes en los microorganismos y receptores para el fragmento Fc de inmunoglobulinas. Los receptores para complemento y los receptores para Fc son muy importantes en la fagocitosis, puesto que dan cuenta de un fenómeno que conocemos como opsonización y que consiste en que ciertas moléculas, en este caso inmunoglobulinas o en este caso moléculas del complemento, recubren a la bacteria para que sea reconocida por estos receptores y fácilmente fagocitada. Ahora, las rutas de señalización que activan los Toll-like receptors en general son bastante complejas. Hay un montón de moléculas que participan en esta serie de eventos que nos llevan finalmente a que se expresen factores de transcripción que van a permitir la transcripción de los genes
de citoquinas, de quimioquinas, de interferón tipo 1 y otros que van a participar en provocar la inflamación necesaria para eliminar al agente injuriante. Hay también receptores tipo TOL en endosomas que están señalados aquí en este cuadradito de color naranja, y estos también tienen vías de transducción de señales que nos llevan a la expresión de distintos genes de sustancias que van a hacer posible la fagocitosis a través del fenómeno de la inflamación. ¿Qué es lo que sucede cuando la célula recibe entonces este estímulo de parte de un pump o un dump? Lo que ocurre es que a través de estas vías de señalización que les conté y a través de la acción de estos factores de transcripción, el más importante es el factor kappa B, van a producir entonces la secreción, la síntesis y la secreción de citoquinas o citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 12. También citoquinas antiinflamatorias, interferones de tipo 1, que están implicados en la respuesta antiviral, quimioquinas, que son sustancias que atraen a las células inmunitarias al lugar de la infección, receptores de quimioquinas que permiten que las células migren hacia los linfonodos, moléculas antimicrobianas como las defensinas, moléculas coestimuladoras que facilitan la activación del sistema inmune adaptativo, y todo esto hace que la señalización mediada por estos mensajeros, que son las citoquinas y las quimioquinas, lleven finalmente a aumentar la captura, el procesamiento y la presentación antigénica para que la respuesta inmune adaptativa se ponga en juego. El resultado de toda esta interacción de sustancias como las citoquinas, las quimioquinas y otras que hemos nombrado, tiene que ver con la inflamación. En la inflamación, si ustedes ven aquí hay un vasito, un vaso sanguíneo, en la inflamación lo que ocurre es que las células fagocíticas que están dentro del vaso sanguíneo salen hacia el exterior del vaso, hacia el espacio extravascular, y allí persiguen y se comen, eliminan a las bacterias que están causando el problema. Y eso en el contexto del exudado inflamatorio, donde están estas células entonces fagocitando bacterias. Ahora, la inflamación, el proceso inflamatorio, es un proceso de gran intensidad, con gran cantidad de células fagocíticas, todas ellas con muchas enzimas lisosomales que se vierten hacia el exterior, y por lo tanto la inflamación también provoca un daño tisular, pero en la mayoría de los casos, y si todo va bien, logra eliminar al agente injuriante mediante la fagocitosis. Veamos otro tipo de respuesta de la inmunidad innata, es la presencia y la acción de péptidos antimicrobianos, que son moléculas efectoras clave en la inmunidad innata. Generalmente tienen entre 15 y 45 residuos de aminoácidos, y la mayoría son positivos y tienen la calidad de anfipáticos. Ellos se unen a las membranas de las bacterias y se insertan en dicha membrana y provocan la formación de un poro por donde ingresa agua y sodio y sale potasio, y en estas circunstancias la célula comienza a hincharse, la célula bacteriana, y finalmente revienta y se lisa. Entonces, esta es una muy buena manera de matar bacterias con la que nosotros contamos, los péptidos
y proteínas antimicrobianas. Acá se ve nuevamente la acción de los péptidos antimicrobianos matando microorganismos en forma directa a través del rompimiento de la membrana o a través de una inhibición de la función intracelular, y también estos péptidos antimicrobianos tienen un rol muy importante en modular la inmunidad del huésped, especialmente la acción de neutrófilos, monocitos, linfocitos T y células dendríticas. A través de esto se puede incentivar la inmunidad adaptativa. Además, estas sustancias neutralizan productos bacterianos para disminuir la intensidad de la inflamación e impedir que haya mayor daño tisular, y también hacen un reconocimiento de los ácidos nucleicos que están presentes en los virus. Entonces, las principales proteínas y péptidos antimicrobianos en superficies epiteliales tenemos la lisozima, la lactoferrina, defensinas y surfactantes, que son los principales. Hay muchos más, pero yo no pretendo llenarlos de nombres, sino que llenarlos de conceptos. La localización de estas proteínas y péptidos están fundamentalmente en las secreciones glandulares de las mucosas, la lisozima y la lactoferrina. Está presente la lisozima en las lágrimas, en la saliva, en el tracto respiratorio. Y lo que hace esta lisozima es romper las uniones glicosílicas de los peptidoglicanos de las paredes celulares de las bacterias, y de esa manera las lisan. La lactoferrina, en cambio, actúa a través de un mecanismo diferente. Está presente en la leche, en el mucosa intestinal, en el tracto nasal, respiratorio y urogenital. ¿Y qué es lo que hace esta lactoferrina? Esta lactoferrina une fierro y lo secuestra, de manera que lo limita el acceso al fierro de bacterias y hongos. Y como ustedes saben, las bacterias requieren de fierro para reproducirse. Por lo tanto, esta lactoferrina les quita el fierro a las bacterias para que no puedan seguir multiplicándose. También rompe membranas microbianas y limita la infectividad de los virus. Las defensinas son producidas en los epitelios del piel y mucosa, están en la boca, en el intestino, en el tracto respiratorio y urogenital, y rompen las membranas de las bacterias, de los hongos, de los protozoos, de los parásitos y de los virus. Y tiene efectos tóxicos intracelulares, mata células y rompe virus. Estas defensinas son muy potentes en su acción y son muy importantes para la inmunidad innata. Y los surfactantes finalmente están presentes fundamentalmente en el tracto respiratorio y en otros epitelios mucosos, y bloquean los componentes de la superficie bacteriana y promueven la fagocitosis. Estos son entonces los principales péptidos y proteínas en superficies que pertenecen a la inmunidad innata. Ahora, las defensinas, ustedes las ven aquí, hay una microfotografía del microscopio electrónico de barrido, donde se observa la Escherichia coli, que es esta bacteria que estoy señalando, y estas pelotitas que tienen pegadas son las defensinas que van a causar estos poros en la bacteria para que ingrese agua, sodio y sal y se produzca la lisis de la bacteria. Y la defensina no solo ataca a la Escherichia coli, sino que a cualquier otro tipo de bacteria. Además, las defensinas atraen células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos B y macrófagos, las activan, y estas células a su vez liberan mediadores inflamatorios, y por lo tanto las defensinas tienen un rol importante en promover la inflamación, pero también en inhibir la inflamación cuando
cuando el agente injuriante ha sido eliminado.